Eh, Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento nuevamente, mi nombre es Gianfranco Liberona. Disculpen los primeros minutitos, estoy un poco nervioso, ya se me va a pasar. Bueno, yo vengo, como decía el profesor, a presentar un poco de la experiencia de lo que ha sido nuestra iniciativa, ¿cierto? Activando la resolución de problemas en el aula de ciencias, ¿sí? Esto es una iniciativa que empezó más o menos a finales del año 2015 y ya empezamos con experiencias piloto desde el año pasado y estamos avanzando poco a poco en ir pensando en estas cosas. Entonces, antes de comenzar y de empezar a hablar yo demasiado, quiero que hagan un primer ejercicio conmigo que después voy a retomar al final de la presentación, pero por ahora necesito que cierren los ojos unos segunditos y se imaginen una persona haciendo ciencia, ¿sí? Solo eso, guarden la imagen, traten de pensar un poco en la descripción y en unos minutos más vamos a discutir un poco sobre las imágenes que se están generando en estos momentos en sus cabezas, ¿ya? Pasemos a otro ejercicio para que esta cosa sea más bien dinámica. Cuando se habla de las ciencias naturales en el colegio, ¿cierto? Todos tenemos nuestra experiencia de cuando nosotros estábamos en el colegio, ¿verdad? ¿Qué preguntas se les vienen a la cabeza cuando hablamos de ciencias naturales? Más o menos, ¿se les ocurren cosas como esta, por ejemplo? La función de los glóbulos rojos, ¿cierto? Algo tan importante en nuestro cuerpo y todo eso. Pueden ir viendo las opciones si quieren, pueden ir aventurando, si es que se acuerdan de alguna de estas cosas. Entonces, esto es como característico de una prueba de ciencias naturales, ¿cierto? Esto es una pregunta que podríamos encontrar en cualquier prueba, por ejemplo, en pruebas tipo SIMS, en el colegio, en básica, lo que sea, ¿cierto? Si uno tiene una aproximación de la ciencia más bien desde el lado de la física y con cosas más bien, digamos, que se están poniendo de moda, ¿cierto? Porque tarde o temprano se nos va a acabar el petróleo, hay que empezar a pensar en otro tipo de energía. Preguntas como esta, ¿verdad? Un ejemplo de energía no renovable de esas cuatro, ¿cuál sería? ¿Sí? Y todo lo que esto conlleva, qué cosas son implementables en este país, qué cosas no, y un montón de interrogantes que surgen al respecto, ¿sí? Cuando uno se acuerda de otras cosas, por ejemplo, de las plantas, ¿cierto? Esto también es una cosa bien característica. Todos nos aprendimos en algún momento de la vida el ciclo completo de la fotosíntesis, ¿sí? Pero ya con el tiempo, como comentaba Nicolás en su presentación, en el tiempo que uno deja de estar en el colegio, hay cosas que simplemente se olvidan si uno deja de practicar, ¿verdad? Si uno deja de estudiar cosas de este estilo. Por ejemplo, a mí esta pregunta ya me cuesta un poco responderla. No sé ustedes. Y peor se pone esto si deja de funcionar el puntero. Ahí está. Si nos ponemos a pensar como en estas preguntas de las células, ¿cierto? ¿Qué son las cosas, cuál de los siguientes fenómenos ocurren durante la mitosis? Y ahí uno se acuerda de nosotros mismos en el colegio cuando uno, digamos, repetía casi como un poema, ¿cierto? Una cosa así medio oratoria, todas y cada una de las etapas de la mitosis y de la meiosis, por supuesto, ¿sí? Que es más complicado todavía. Entonces, bueno, todas estas cosas tienen en común lo que uno se imagina cuando piensa en ciencias naturales, que tiene que ver con conocimiento, ¿cierto? Con saber algunas cosas. Y también hay preguntas como esta, ¿verdad? Y aquí se empieza a poner esto, el tema de las mediciones de cosas, de observar ciertos fenómenos de la naturaleza. Y preguntas así tan al callo como marcar en la alternativa, en el orden que corresponde cada uno de los instrumentos que yo necesito ahí, ¿sí? Todas estas cosas, bueno, y uno se podrá ir acordando, ¿cierto? Sobre todo en el colegio que uno tanto le dan la lata con el tema de la diferencia entre la masa y el peso, ¿sí? Y si uno agrega el volumen y ahí empieza esta cosa todavía más oscura que es la densidad, y toda esta cosa empieza a traernos recuerdos de cómo era la ciencia cuando estábamos estudiando, ¿cierto? Y ahora que hablamos de instrumentación y todo eso, ¿qué otra cosa se les vienen a la cabeza? Ahora que empezamos a hablar de instrumentación y medición y todas esas cosas con las ciencias naturales. Teníamos las preguntas, las pruebas por un lado, y como por otro lado que de repente parece medio antagónico, ¿qué se les viene a la cabeza? Los experimentos, ¿cierto? Entonces, yo tengo la suerte, digo yo siempre, soy orgulloso hijo de 2 profesores, entonces mis padres todavía guardan muchos materiales digamos, de cuando yo estaba en el colegio. Entonces uno se pone a hurguetear en esas cosas, en los laboratorios de ciencia, y uno encuentra cosas por el estilo, como esto de aquí, ¿sí? Donde hay una investigación, ¿cierto?, que vamos a hacer, que se trata de los factores ambientales en el desarrollo de una planta. Todos hemos hecho este ejercicio o hemos visto
Esta cosa de poner una planta en oscuridad, una planta en la ventanita, otra con una ampolleta más fuerte que la otra, cosas por el estilo, ¿cierto? Y de repente uno se encuentra con cosas que en el momento no meditó. Por ejemplo, este experimento al final dice cuál es el propósito. Este experimento, si yo leo toda la guía, me dice lo que pasa al final. ¿Sí? Entonces, dependiendo de, o sea, aparte de esta cosa medio antagónica con el conocimiento, tengo esto de los experimentos que de repente como que lo hago y lo siento súper ajeno, ¿cierto? Me imagino el laboratorio del colegio. Me imagino esta cosa que de repente cuando dicen hay laboratorio, entonces de partida, el día del laboratorio hay que llegar con el delantal blanco. Porque si no, no puede entrar al laboratorio porque se ensucia. Como si fuera malo de repente ensuciarse en el laboratorio. ¿Por qué traía yo a colación el recuerdo de mis padres? Porque, por ejemplo, esta es una foto que saqué yo de un libro de los que tienen por ahí todavía mis papás guardados. ¿Sí? Y pese a que este no tiene el desenlace del experimento, sí tiene una introducción súper larga de qué es lo que va a pasar si yo hago bien el experimento. ¿Sí? Cuando yo estaba en el colegio siempre me pasaba eso de que, bueno, y Cristian y todos en mayor o menor grado hemos hablado de esto de que cuando yo estoy tratando, cuando tengo un laboratorio y me pasan la guía del laboratorio donde tengo que responder, digamos, este método científico se malentiende como receta. Entonces al principio dice, ¿qué es lo que estoy investigando? ¿Cuál es la hipótesis que tengo que formular? Y yo siempre tuve el conflicto que como que sentía que no podía poner una hipótesis mala. Entonces, de alguna manera, siempre trataba de buscarla, de pensar mucho en el experimento, a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, y trataba de poner de antemano una respuesta correcta. ¿Sí? Porque además las veces que no le achuntaba la hipótesis, me la ponían mala. Entonces, de repente, de muy pequeño me hizo ruido eso de que como que no estaba viviendo esta cosa como, digamos, en el ámbito de la ciencia. Entonces, aquí iban todos estos comentarios como de motivación inicial. Resulta que nosotros en el equipo de ARPA Ciencias nos gusta pensar esto, una metáfora que leímos por ahí de una autora argentina, que nos gusta pensar en la ciencia como una moneda que tiene estas dos caras, ¿sí? Que en muchas ocasiones se sienten como contrapuestas, pero vamos a conversar un poco de eso. Primero pensamos en la ciencia como un producto, de qué son las cosas que sabemos, cómo las aprendemos y todas esas cosas. Y por otro lado tenemos la ciencia como un proceso de cómo sabemos lo que sabemos. Y eso es lo que intentan replicar los experimentos que hacemos en ciencias naturales en muchas ocasiones. ¿Cuál es el problema de quedarnos con solo uno de los dos extremos? Primero, si me quedo solo con el tema del producto, pasan estas cosas como que uno empieza a sentir que por conocer muchos tecnicismos es como que sabe ciencia, ¿sí? Una autora que mencionaba la profesora Rosa también, Wynne Harlen, tiene una transcripción de una clase que yo encuentro maravillosa, que es de un experimento donde tengo un frasco con agua y cubos de madera de distinta densidad. Entonces, dependiendo de la densidad, algunos se hunden y cosas por el estilo. Y hay unos niños haciendo este experimento y de repente se dan cuenta que hay cubos flotando en el agua que se empiezan a pegar. Y uno de los niños le dice al otro, pero esto yo lo he visto en otras partes, esto es lo que nos explicaron la semana pasada, esto es magnetismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente cuando uno se queda solo con la idea y solo con los conceptos, uno empieza a ver, por ejemplo, como este niño, magnetismo en todas partes. Y ese es algo que podríamos contrarrestar si es que ponemos un poco del proceso también. Ahora, ¿cuál es el tema? El simple contacto con los fenómenos de la ciencia tampoco nos alcanza para aprenderla por completo. Y esto también me trae reminiscencias de mi colegio. Yo creo que todo aquí, sobre todo con esto del internet y todo eso, se hizo muy famoso este experimento del fluido no newtoniano, ¿cierto? Del agua con maicena. ¿Lo han visto alguna vez? Este de que de repente hay gente que tiene una piscina de agua con maicena y el tipo si entra corriendo no se hunde, porque estos líquidos sometidos a una presión muy repentina se comportan como sólidos. Pero si yo veo eso, ok, lo encuentro interesante, me parece entretenido. Yo en el colegio tengo un recuerdo muy fresco de que un profe me hizo el típico experimento de una sublimación, ¿sí? Quemó algo y salía un humo amarillo y yo lo encontraba impresionante, pero tampoco me sirvió mucho más que eso, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trato yo de hacer congeniar estas dos cosas? Y eso es lo que hemos estado hablando, digamos, estos 2 días, ¿cierto? Tanto la profesora Elsa como Rosa han hablado de esto de la indagación, ¿sí? Nos parece entonces que el término indagación es como esto que se utiliza tanto en la educación como en la vida cotidiana para referirse a la búsqueda de explicaciones o de información, por lo menos para tratar de entender yo las cosas que pasan a mi alrededor, ¿sí? Y eso es lo que nos convoca esta tarde, por lo menos lo que yo les quiero contar de la experiencia que tenemos con el taller.
Y precisamente esto, lo que distingue a la indagación con otras cosas, como lo que yo conversaba anteriormente, es que estoy interactuando directamente con el medio que me rodea. Entonces eso es lo que me lleva a tratar de entender o a pensar en algún modelo que me haga comprender algunas cosas más. ¿Sí? Obviamente una pregunta súper natural es que, digamos, si todos estábamos formados en ciencias de la misma forma, ¿sí? Los que tengan... Yo sé que hablaba así como en cosas más bien generales cuando hablaba de mi experiencia en el colegio, pero muchos de ustedes me asentían y decían, sí, eso también es lo que pasaba en mi colegio. Entonces, ¿por qué cambiar la práctica? ¿Por qué nos parece que la indagación ahora es como algo que podríamos hacer? Nosotros proponemos que el aprendizaje de estas, sobre todo de las habilidades y de las actitudes, y aplicado a conocimientos científicos, se logran de manera perdurable a través de esto, a través de la indagación. Y por otro lado, es algo que nos parece, por lo menos lo que hemos conversado con el equipo, es más bien natural. ¿Qué hace un niño cuando sale al jardín del patio o del colegio? Se pone de repente a jugar en el pasto, en este caso no tenemos una niña ahí, pero se pone a jugar en el pasto, de repente escarba un poquito y encuentra un chanchito de tierra. ¿Quién no jugó con un chanchito de tierra? Por muy cruel que suene, digamos, ¿quién de nosotros no jugó con un chanchito de tierra? Y encontró espectacular que si uno lo molestaba se ponía redondito, ¿sí? Y uno, si era más maldadoso, le empezaba a pegar coletos, digamos, y jugaba con el chanchito de tierra. Pero son cosas que nos parecen más bien interesantes y nos empezamos a preguntar por qué pasan estas cosas, ¿sí? Y es una cosa bien natural empezar a hacerse cuestionamientos sobre lo que me rodea. Y esto que se ve tan contextualizado así, también se puede crear, como comentábamos en algún momento, de formas un poquito menos contextualizadas. Ese es un niño de un taller que tuvimos hace un par de semanas atrás en la comuna de Requinoa, y él, como ven, está muy interesado en saber simplemente qué hay aquí adentro, ¿sí? Yo estoy seguro que si en esto muchos de ustedes ahora me pusieron cara de también querer saber qué es lo que hay aquí adentro de la caja, ¿sí? Es una actividad tan sencilla, tratar de adivinar la forma y el tamaño que tiene lo que está escondido aquí adentro, y resulta que con todos nosotros esta cosa funciona. O sea, a mí me parece a muchos de ustedes también les parece interesante y a este niño también, como pueden observar aquí. Y no es algo, esto de, por ejemplo, esta actividad de la caja nos gusta porque trata de trabajar como con la evidencia indirecta que yo puedo obtener del objeto que tengo aquí adentro, ¿sí? Y no es algo tan antinatural. Uy, no sé si se ve muy bien de fondo eso, pero aquí hay unas siluetas y del fondo está el cielo de noche, ¿cierto? ¿Qué habrá pensado el primer ser humano consciente de estas cosas que de repente, primero que nada, el cielo se empezó a poner oscuro y después empezaron a aparecer estos puntos blancos en el cielo? ¿Qué eran esas cosas? Y con el pasar del tiempo, ¿cierto? Las primeras civilizaciones empezaron a empezaron a tratar de darle alguna explicación, ¿cierto? Una cosa medio cosmogónica, alguna deidad superior o lo que sea. Después empezamos a hablar de las constelaciones, ¿cierto? Después llegó el aparataje instrumental para hablar de astronomía y empezaron las observaciones de Galileo, ¿cierto? Descubrió que algunos de estos puntos blancos titilaban en la noche y otros no, y estas cosas eran los planetas que se empezaron a ver por primera vez. Y bueno, yo podría hablar mucho rato de esto, también tengo un poco de formación de astrónomo, pero no quiero seguir dándoles la lata. Pero esto es una cosa más bien natural y digamos el tema de la astronomía hasta la actualidad se sigue desarrollando, ¿cierto? Hace muy poco se hizo este descubrimiento de las ondas gravitacionales también. Es una cosa que está en constante movimiento y siempre yo me estoy, al final, ¿qué es lo que hace que esto avance? El cuestionamiento que nos hacemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto que está ocurriendo ocurre como está ocurriendo, digamos? ¿Sí? Entonces, también como la profesora exponía en la mañana, ¿cierto? Resulta que en el 2011 en las bases curriculares de enseñanza básica empezó a entrar esta mirada más indagatoria de la ciencia, ¿sí? Y resulta que de repente no es que en las salas de clase no ocurra la indagación porque no queramos que pase, sino que el tema es que no hemos tenido la oportunidad de formarnos en esta práctica indagatoria. Entonces, pensando en ese tipo de cosas, es que nosotros desarrollamos esta propuesta de desarrollo profesional. Si miramos un poco las habilidades que hay en el currículum en este minuto, nos encontramos con otro problema. En matemáticas son solo, entre comillas, 4 habilidades. Aquí nos encontramos con 16. ¿Sí? Entonces, también resulta bien complicado pensar cómo voy a abordar yo todas estas cosas en ciencias naturales al mismo tiempo que me pongo al día con los contenidos. ¿Sí? Y precisamente nosotros creemos que la indagación es una respuesta para esto. Sobre todo esas cosas que están marcadas en negrita y de formular preguntas y de investigar, sentimos que van muy en
en el espíritu de lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Por eso es que nos parece importante hacer esto. También si miramos las actitudes, si hablamos de mostrar curiosidad por los seres vivos, si hablamos de manifestar un estilo de trabajo, no sé si riguroso, creo que comparto con Cristian esto de que yo no conozco muchos matemáticos científicos así ordenados y rigurosos, pero sí con trabajo honesto y perseverante para lograr aprendizaje, por supuesto que sí, ¿sí? Reconocer la importancia del entorno natural, asumir responsabilidad en trabajo en equipo, ya vamos a hablar un poco más de cómo se hace el trabajo dentro del taller, pero todas estas cosas convergen a lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que han comentado Constanza y Cristian el día de ayer, que tiene que ver un poco con cómo llevamos a cabo nosotros esta capacitación a través de 3 tipos de talleres. El RP Acción, que es donde mostramos muy cortito, un día en 4 horas, qué es lo que hacemos. El RP Contenido, que en ciencia estamos recién empezando a pensar cómo hacerlo. El tema de cómo a través de la resolución de problemas o de la indagación abordamos ciertos contenidos o al menos ciertas áreas de las ciencias naturales, ¿sí? Y nuestro buque insignia de ARPA, ¿cierto? El taller RP Aula, que es el que pretendo tratar más profundamente aquí. Entonces, una panorámica del taller RP Aula tiene estos 9 focos, ¿sí? Que son, digamos, son las 9 sesiones a lo largo de un año, lo que ya hemos comentado, salvo en el mes de julio, que respetamos las vacaciones de invierno. Y que todos estos focos están diseñados, pensados en cosas que nosotros hemos visto en la bibliografía que nos hacen sentido, que sirven para prepararse para llevar a cabo actividades indagatorias, ¿sí? Primero que nada, que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Hay muchas definiciones de lo que es la indagación, particularmente hablando en ciencias naturales, entonces en la primera sesión nos ponemos de acuerdo de qué es lo que vamos a entender de aquí en adelante por actividad, por indagación, por actividad indagatoria y todo eso. Después hablamos de otras cosas que son más técnicas, como los artefactos pedagógicos, son cosas que nosotros sentimos que se dan en una actividad de resolución de problemas, pero que son transversales al resto de las prácticas de los docentes, ¿sí? Trabajar en grupo aleatorio, organizar plenarias y cosas por el estilo, son cosas que nos parecen que son bien transversales. Y el resto son tecnicismos que hablan de las buenas preguntas que hay en la indagación, ¿cierto? Creemos que la indagación siempre está iniciada por una buena pregunta que me permite investigarla, ¿cierto? Cómo discuto, comunico los resultados y, en fin, un montón de cosas que ya después, además, me da un poco de vergüenza después de venir de Elsa y de Rosa a seguir hablando de tecnicismos, porque creo que ellas dos muy expertas, mucho más expertas que yo, ya lo dejaron clarísimo. No quiero seguir dando la lata con esto. Entonces, lo único que sí creo que vale la pena aclarar es esto que entendemos por actividad indagatoria, equivalente a lo que entendemos como problema en matemática o en escritura, ¿sí? Nos parece importante aclarar, bueno, primero hablar de las etapas que nos interesa que tenga, perdón, no quiero ocupar la palabra etapa porque suena algo como pasos o recetas. Quiero hablar de elementos que, digamos, definen a una actividad indagatoria, la generación de preguntas, la formulación de hipótesis, después diseño mi experimento y reúno la evidencia que pone a prueba la hipótesis que yo estoy demostrando, que estoy poniendo y cosas por el estilo, cómo comunico mis argumentos y en fin, ¿sí? Otra cosa es que suponemos que proponemos que una actividad indagatoria supone un desafío abordable, ¿sí? No queremos proponer actividades indagatorias que frustren al estudiante, tampoco queremos proponer cosas que sean más bien reiterativas y fomes. Queremos algo que sea como preciso, ojalá, para el estudiante que está abordando la actividad. Donde él pueda desplegar la creatividad, ¿cierto? Y desarrollar sus habilidades sociales trabajando en equipo para llevarlo a cabo, ¿sí? Al igual que en el resto de las iniciativas de ARPA, nos parece bien fundamental el tema de la asignación de grupos al azar, ¿sí? Y otra cosa que nos parece fundamental es algo que no estaba en los experimentos que mostraba al principio. Nos interesa mucho que las actividades que hacemos con profesores, con estudiantes, no tengan una respuesta a priori clara, ¿sí? Porque si yo ya sé lo que va a pasar es un poco fome. Al final trato de orientar todo a lo que yo sé que ya va a pasar, ¿sí? Si a mí me ya explicaron todo el tema de la fotosíntesis y después me hacen el experimento de plantar el porotito en el algodón, yo ya sé lo que pasa. Entonces, la idea es tratar de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo funciona el taller? Aquí esto es con fotografías más que otra cosa. En una primera etapa lo que sí nos parece fundamental es que los docentes que participan en nuestro taller en el RP Aula vivan la indagación como científicos. Entonces, lo primero que ocurre es que antes de llevar cualquier práctica a la sala de clase, ellos se ponen a indagar,
¿sí? Entonces, por ejemplo, estas son profesoras de la comuna de Rengo, de un taller que hicimos el año pasado, que están trabajando en una actividad bien en particular. ¿Cómo hacemos este trabajo? La idea es que todo el taller funciona bajo este sistema de modelamiento, lo que hemos tocado en algún otro momento de las telas de la cebolla, esto de que hay un monitor, ¿cierto? Él es Diego Candia, un monitor que trabajó con nosotros el año pasado, que de alguna manera él modela como el comportamiento del docente con los estudiantes, pero en este caso primero se lo viven los docentes trabajando en la actividad indagatoria, ¿sí? Entonces el monitor los orienta, siempre interviene con ellos a través de preguntas, haciendo que los cuestionamientos que tienen los docentes al comienzo se devuelvan a ellos a través de otra pregunta, y eso nos permite facilitar la segunda etapa, que siempre es lo más difícil. Planificar este tipo de actividades para llevarlas al aula siempre es muy complicado, ¿sí? Y en ese punto es donde nosotros valoramos mucho al final la expertise de los docentes, porque ¿quién conoce mejor a sus cursos que el mismo docente de ciencia? Nosotros en ningún caso. Entonces aquí es donde está esta etapa donde ellos planifican la indagación que ellos vivieron, después en la sala de clases preparando, digamos, cómo hacer la generación de preguntas, la hipótesis, la recolección de evidencia y todo eso, ¿sí? ¿Cómo funciona este ciclo? Por ejemplo, tengo un ejemplito bien pequeño aquí, dice una docente cuenta a sus estudiantes que Newton estableció que la aceleración de gravedad, ¿cierto? Lo que todos sabemos es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces ella puede empezar a plantear preguntas de este estilo, ¿sí? Cuando estableció que la aceleración de gravedad era 9,8, ¿cuál era la pregunta que se estaba haciendo al principio? ¿Por qué se le ocurrió empezar a hacer esta pregunta? ¿Sí? ¿De dónde le pareció interesante empezar a hablar de la aceleración de gravedad? ¿Por qué habría querido responderla? ¿Qué hipótesis habrá propuesto? ¿Habrá sido que al principio él también cayó en esto de que pensaba que los objetos más pesados caían más rápido? No sé, estas son dudas válidas. ¿Qué método habrá usado para poner esta hipótesis a prueba? Después de que la puso a prueba, ¿qué otras preguntas surgieron? ¿Sí? ¿Por qué, pese a que la aceleración de gravedad para todos es 9,8 aproximado, por qué cuando yo boto una pluma, la pluma igual cae más lento? Ahí hay otra pregunta, ¿cierto? Que tiene otra respuesta y que por ende yo debiera someter todo esto a una nueva prueba, ¿sí? Y la tercera etapa, cuando está todo esto que se escucha muy sencillo, pero créanme que no lo es, viene la implementación, ¿sí? Esta fotografía es de un curso de una profesora que se llama Gemita Bustos, que es de la comuna de Quinta de Tilcoco, que el año pasado participó con nosotros. Ella está por ahí al fondo apuntando un grupo ahí al final. Traía esta foto en particular porque este curso fue súper interesante, fue súper rico trabajar con ellos, bueno, a partir de la experiencia que yo me enteraba con Gemita. Yo me imagino que ella en particular era muy motivante como profesora, cosas por el estilo. Ya les voy a contar por qué, por una experiencia bien interesante que tuvimos con ese curso al final del año. Entonces, ya como para ir recapitulando, los elementos característicos de nuestro taller son los que tienen aquí. Son cosas que ya he tratado de transmitir. Hay un trabajo a largo plazo. Nunca buscamos la idea de ir al lugar a hacer el taller y después irnos. Siempre la idea es crear capacidad local, ¿sí? Concordamos con la profesora Rosa en la mañana que eso es trascendental para que esta cosa siga andando, ¿sí? Hay un aprendizaje entre pares que, digamos, valoramos mucho, como les comentaba hace unos minutos atrás, valoramos mucho la habilidad y el conocimiento del docente cuando se trata de este tipo de actividades. Pese a que el comienzo todo esto es nuevo para ellos, rápidamente se empiezan a acostumbrar a trabajar y sobre todo entre pares, valoran mucho sus opiniones, conversan de distintas realidades que tienen y todo lo demás. Y algo que nos parece muy central también es el tema de los estudiantes como protagonistas del aprendizaje. Como comentaba en la mañana en la ronda de preguntas, aquí lo más difícil como docente es que uno siempre le quiere dar la respuesta al estudiante, uno siempre le quiere facilitar la existencia cuando ya está demasiado complicado y no tiene ni idea cómo medir la aceleración de gravedad, por ejemplo. Al final uno tiene muchas ganas de decirle, uno le pican los dedos, aquí la tiene en la punta de la lengua. Pero el tema es la autonomía del estudiante, o sea, que trate de él y quitarle el miedo al error. Los estudiantes, sobre todo de educación básica, bueno, y después en educación media creo que eso se amplifica, le tienen pánico a equivocarse, ¿sí? Y resulta que los científicos, toda la gente que investiga, nos equivocamos a cada rato. Es una cosa que pasa todos los días. Entonces, no tiene ni un sentido crear ese pánico al miedo, porque es algo natural. Y hay que aprender, por otro lado, hay que acostumbrarse a aceptarlo y a tratar de asumir y ver qué es lo que hago cuando me equivoco,
¿sí? Eso nos parece una formación bastante más integral que otro tipo de prácticas. También ocurre un cambio en el autoconcepto y es algo que también coincide con lo que tengo marcado al final. Hay un cambio en actitudes y disposición ante la ciencia. Concuerdo completamente con Cristian cuando él decía ayer, hay que darle la oportunidad al estudiante para que él decida si es malo para la ciencia o no, si no le gusta la ciencia, ¿sí? Siempre tenemos la impresión, por ejemplo, yo hasta el día de hoy creo que eso todavía lo tengo marcado aquí a fuego y sangre, digamos, yo me autodenomino pésimo para la biología, ¿sí? Por eso escapé de la biología en cuanto pude. Pero no sé si tuve la oportunidad de empezar digamos, a conocer más del área de biología. Por ejemplo, cuando yo hablo con amigos de cosas como la teoría de la evolución, me parece súper interesante. Y son cosas que quizás no tuve la oportunidad de vivenciar en el colegio y dije, no, esto no es para mí, me cambio, estudié otra cosa. Porque al final lo que nos interesa es acercar al estudiante a una práctica científica genuina, que dejen de sentir que la ciencia es, además, lo que pasa en el laboratorio. Toda esta, digamos, parafernalia de llevar el delantal blanco el día del... Yo sé que es una cosa práctica, digamos, para que no se manchen el uniforme y todo eso. Hicimos una experiencia el otro día con niños, con 84 niños entre quinto y sexto básico, y uno de los experimentos involucraba aceite. Lo pasamos pésimo, porque nos dimos cuenta que derramaban todo, que se ensuciaban y todo, pero... digamos eso como a nivel de monitores. Los niños lo pasaron así, excelente. Yo creo que hace mucho tiempo no lo pasaban tan bien. Pero no nosotros que nos quedamos a hacer aseo después. Entonces la idea es esa, tratar de acercar a nuestros estudiantes, ¿cierto?, a la ciencia. Dejar que sea esto que ocurre allá arriba, digamos, en el laboratorio y cosas por el estilo. Vuelvo a la pregunta que les hice al comienzo. ¿Se acuerdan cuando les dije, piensen en una persona haciendo ciencia? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes imaginaron algo así? Aquí hay muchos estereotipos muy marcados y que, digamos, esto es algo que también me quedó mucho de una conferencia a la que asistí de ELSA el año pasado. Cuando uno piensa en un científico, lamentablemente, primero pensamos en un hombre. ¿Sí? Nos imaginamos, ¿cierto?, la infaltable bata blanca, puede venir con microscopio, con unos lentes de este porte, ¿cierto?, canoso, muy preocupado de su cosa, quizá no tanto de su apariencia física, y eso es un estereotipo que tenemos muy marcado. ¿Por qué no nos imaginamos un científico así? ¿Por qué no nos imaginamos una científica? Tiene que ver mucho también con que hay mucha, digamos, invisibilidad de otros géneros que no sean el masculino en las ciencias, y aquí en Chile tenemos científicas tan espectaculares, ¿sí? Porque no me vengan con Marie Curie. ¿Sí? Porque eso es la primera científica que a uno se nos ocurre y, digamos, y al final se convierte como en un contraejemplo. Al final uno dice, mira, Marie Curie, al final el mensaje que uno transmite sin querer es, pese a ser mujer lo logró. Y no es la idea. Al final, pensemos por ejemplo en la reconocida astrónoma que tenemos aquí, María Teresa Ruiz. Ella hizo un descubrimiento espectacular a nivel mundial y no nos suena de repente. ¿Sí? La idea es tratar de cambiar cosas o irnos más al extremo. Miren la cara de felicidad que tiene esa niñita haciendo la experiencia indagatoria del otro día. ¿Sí? ¿Por qué cuando pensamos en personas haciendo ciencia no nos imaginamos un niño? ¿Por qué no nos imaginamos una niña? Eso es lo que tenemos, eso es lo que tratamos de cambiar un poco en el equipo de ARPA-Ciencia, que esta cosa empiece a ser un poco más transversal. ¿Se acuerdan que les comenté que el curso de Gemita de esa profesora que yo tenía ahí era más bien especial? A ellos les gustó tanto el tema de la indagación que cuando llegó la municipalidad a organizar la feria científica de la comuna de Quinta Tilcoco, le pidieron a la profe hacer una actividad indagatoria en la feria científica. Y ahí están ellos los que están, digamos, hacia el lado derecho, haciendo de monitores con niños de otros colegios. ¿Sí? Y también están súper interesados, había un montón de fotos más, pero no quería seguir extendiéndome con todo esto. La idea es tratar de nuevo, que la ciencia se acerque a los niños, a empezar a empoderarlos, a sentir, a que digan, esto no es algo ajeno a mí, y de repente me gusta. Esta cosa es interesante, la curiosidad es una cosa muy natural. ¿Sí? Eso, muchas gracias. Ya, tenemos unos minutitos para preguntas. ¿Preguntas arriba? ¿Preguntas atrás?
Hola, de Fundación Arauco. Yo tengo una duda respecto a los 3 ARPA que han presentado. Cuando hablan de la necesidad de poder hacer un trabajo también con los equipos directivos para que el cambio sea más sistémico y perdurable en el tiempo, me gustaría saber qué tipo de trabajo hacen con ellos y si incluyen también a sostenedor o no, que pudieran profundizar un poco más. Sí, mira, esa necesidad como de llegar a los equipos directivos y que toda la comunidad esté como enterada de lo que está ocurriendo es una cosa que, por supuesto, descubrimos en el camino. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, los últimos proyectos, por lo que yo tengo entendido, son trabajados con municipalidades, donde primero hay toda una jornada de inducción con todos los actores protagonistas de todo lo que tenga que ver con organización, desde los docentes que van a empezar a asistir a los talleres hasta los jefes de UTP, a los directivos y cosas por el estilo. Desde el jefe DAEM, digamos, desde ahí hacia abajo, ojalá que estuvieran todos. Típicamente es eso, o sea, tenemos una primera intervención tipo inducción donde se explica más o menos cómo funciona todo esto, porque, por ejemplo, de repente nos encontrábamos con cosas que los profesores decían, es que yo no tengo tiempo para esto porque de UTP me apuran para que terminen los contenidos, porque viene el CIMSE, por ejemplo. Entonces, eso, no sé si respondo más o menos la pregunta. Sí. ¿Otra pregunta? Por acá. Creo que tu diapositiva se llamaba elementos críticos o algo así, ¿puede ser? Elementos característicos. Característicos. Sí. Quería saber si eso eran deseos, aspiraciones, o si eso está basado en evidencia. Si ustedes han hecho esta intervención y después han evaluado que el autoconcepto mejora, que la pulsión cognitiva mejora, etcétera. Yo no venía preparado, pero ahí hay una diapositiva con cosas que hemos hecho de resultados de investigación y cosas por el estilo. Sí, esta es una carta bajo la manga que me dijeron que trajera preparada. Hemos tomado cosas, por ejemplo, como cuestionarios sobre creencias y prácticas docentes antes y después del taller. Hizo una investigación más bien pequeña, inicial, con los talleres pilotos que nosotros tuvimos el año pasado. Y de todas maneras se marcaban diferencias. Por ejemplo, un resultado que a mí me gusta mucho es que respecto a las creencias sobre la indagación, al principio estaba muy marcado el tema de que los profesores encontraban que era difícil implementarla por temas de materiales y de tiempo. Y ese descriptor, digamos, bajó notoriamente después del taller, ¿sí? Ahora, yo sé que esto es una cosa así muy por encima, pero es también las cosas que hemos visto con los profesores cuando lo conversábamos con ellos al final del taller, cuando los entrevistábamos en el cierre, manifestaban sí que ellos lograban los objetivos que nosotros teníamos planificados. Ahora, claro, eso de los elementos característicos son cosas que nosotros hacemos y que deseamos que ocurran. No tenemos más que la experiencia piloto. Y con respecto a los niños y el autoconcepto y todo eso, yo fui a esa feria científica y de verdad había muchos niños como que ellos manifestaban. Bueno, no terminé de contar la historia. En esa feria científica había una chica que estaba organizando algo así como un grupo de reciclaje y cosas. La actividad de ellos tenía que ver con eso. Y entiendo que hubo una colaboración entre esta chica y el colegio en el verano y cosas por el estilo. Entonces, algo logramos por lo menos en ese colegio. Pero como te digo, la experiencia piloto es lo que podemos decir por ahora. Acá, arriba. ¿Dónde? Última pregunta. Hola. Mira, yo todas las presentaciones que han hecho en relación a ciencia siempre están basadas y relacionadas con los laboratorios. Yo pertenezco a una escuela rural, orgullosa de ellas, donde yo creo que el mejor laboratorio es nuestro propio entorno para la indagación. Cosa que ustedes no la he visto en ninguna presentación. Creo que ahí quizás pudiesen también abarcar un poquito y conocer que el entorno en el cual funcionan las escuelas rurales tiene mucho material para indagar. Por supuesto estamos muy de acuerdo. Lo que pasa, de hecho, uno de los talleres que teníamos el año pasado, que era en la comuna de Requinoa, habían profesores como la profesora Gemita que yo mostré ahí, que era de un entorno rural. Lo que pasa es que sabemos que hay laboratorios donde se puede hacer excelente indagación y no lo negamos. Lo que pasa es que
como siempre se ha manifestado dentro de los profesores, sobre todo en la primera sesión cuando les hablábamos de este cuestionario, muchos decían que no podían hacer este tipo de cosas porque no tenían un laboratorio, porque no tenían la infraestructura. Entonces está un poco intencionado el tema de que en la primera experiencia todas nuestras actividades, materiales y cosas por el estilo eran de muy fácil acceso y eran muy, digamos, caseras. Y eso está intencionado así, pero no desconocemos, por ejemplo, que en vez de mostrar fotos de una célula para indagar, es mucho mejor verlo en un microscopio, de todas maneras. El tema es que, digamos, para suplir un poco esta ausencia que nos encontramos en muchos lugares en nuestra realidad, lo intencionamos hacia ese lado, pero completamente de acuerdo. Bien. Gracias, Gianfranco. Bien.